Hola a todos, ¿cómo están? Bien, en las clases anteriores hemos aprendido varias funcionalidades de PHP, como son las funciones, los operadores, los ciclos, pero siempre nos hemos limitado a scripts de un solo archivo. Para comenzar este video, vamos a ver algunas funcionalidades de PHP que nos permiten trabajar con múltiples archivos en un solo script, ya sea para hacer nuestro problema más pequeño, partiéndolo en múltiples archivos, o incluso para hacer librerías reutilizables. Estas cuatro formas que tenemos son include, require, include once y require once. Las dos primeras trabajan de la misma forma con una sutil diferencia. Si include falla, ya sea por un error de ejecución o porque el archivo no existe, por ejemplo, nos devuelve un warning. En el caso de require, en lugar de devolvernos un warning, nos devuelve un error de ejecución que hace que nuestro script se detenga. En el caso de include once y require once, funcionan exactamente de la misma forma, pero si por alguna razón el archivo es importado más de una vez, este es reutilizado desde la memoria. Es decir, cada archivo va a ser importado solo una vez y después va a ser utilizado la versión que tengan en memoria. En realidad, mi recomendación es que usen siempre require once. ¿Por qué? Porque hay muy pocas ocasiones en las cuales van a querer que un archivo sea importado múltiples veces en su programa. Siempre van a querer reutilizar la versión que ya tienen en memoria por una cuestión de performance. Y también van a querer que si el archivo por cualquier razón no puede ser importado, falle inmediatamente, porque si no, esto puede dar origen a una gran cantidad de errores silenciosos. Require once es la opción que les da más seguridad en cuanto a cómo va a ser la ejecución de su programa. Después, los cuatro funcionan de la misma forma. Además de la palabra reservada, a continuación tienen que poner el path del archivo que quieren importar. Para continuar, vamos a ver dos de las funciones más utilizadas en PHP, explode e implode. Explode me permite descomponer un string en un array a partir de un delimitador. Lo que quiere decir que voy a partir un string en diferentes pedazos utilizando un carácter o un conjunto de caracteres como marcadores. Por ejemplo, en el ejemplo en pantalla, lo que hacemos es descomponer una URL utilizando como delimitador la barra de la URL. Esto nos va a devolver un array de tres elementos, folder, subfolder y file.php, en la variable string2array, y a partir de ese momento vamos a poder usar string2array como cualquier array definido por nosotros. Es decir, vamos a poder acceder a los elementos a partir de su índice, que en este caso va a ser 0, 1 y 2 para, de nuevo, folder, subfolder y file. Implode lo que hace es realizar la operación contraria a explode, es decir, tomando un array como input y de nuevo un delimitador, nos devuelve un string con la concatenación de los elementos del array. En el caso que tenemos en pantalla, que tenemos Volvo, BMW y Toyota, lo que nos va a devolver es el string Volvo barra BMW barra Toyota. Y de nuevo, de ahí en adelante es un string como cualquier otro con el que hayamos trabajado anteriormente. Por último, vamos a ver dos funciones muy potentes, pero que se utilizan en contextos bastante limitados. CallUserFunc y CallUserFuncArray nos permiten llamar a una función
invocándola como si fuera un string y pasándole parámetros. CallUserFunc en forma posicional, uno a continuación del otro, y CallUserFuncArray en forma de un arreglo. Esto lo que nos permite, por ejemplo, en lo que vemos en pantalla, es tener definida una función sayHello que toma dos parámetros y poder llamar a esa función pasando el nombre de la función como un string. Es decir, en la primera posición ponemos sayHello y a continuación ponemos los parámetros de nuevo en forma posicional y exactamente en el mismo orden en el que están definidas en la función y con la misma cantidad de parámetros. ¿Para qué podemos llegar a utilizar estas funciones? Principalmente para dos cosas, para la creación de librerías y para la creación de frameworks. En otro tipo de contextos el uso es bastante limitado. Los pueden llegar a utilizar en base a que si el usuario puso un determinado valor en un campo, quiero llamar a una función para realizar la grabación de los datos o otro tipo de grabación. Pero en la mayoría de los casos su código va a ser mucho más lineal y no va a requerir el uso de este tipo de funciones. CallUserFunc y CallUserFuncArray es una herramienta que nosotros utilizamos cuando necesitamos ejecutar dinámicamente código. Y no se recomienda utilizarla en otros contextos por dos razones principales. La primera es performance y la segunda es seguridad. Porque imagínense que le están dando la posibilidad a un usuario o incluso a un atacante de poder llamar arbitrariamente a cualquier función que tome esos dos parámetros. Si la cadena sayHello en lugar de estar hardcodeada fuera tomada desde un parámetro de una request HTTP, eso le permitiría básicamente ejecutar a un atacante cualquier función de PHP o incluso de su código que tome dos parámetros. Por eso es que el uso de estas funciones es muy limitado a ese tipo de contextos que antes citamos. Vamos a pasar ahora a los métodos HTTP. El protocolo HTTP está diseñado para habilitar la comunicación entre clientes y servidores. Como vimos previamente, HTTP trabaja como un protocolo de tipo request-response entre el cliente y el servidor. Es decir, el cliente envía un request, esta es procesada en el servidor y es devuelta desde el servidor al cliente en forma de un response. Los métodos HTTP son muchas veces llamados verbos, ya que representan acciones que el cliente puede hacer en el servidor. Vamos a concentrarnos primero en los dos métodos más comúnmente usados. GET nos permite solicitar información. La característica principal que tiene es que los datos enviados al servidor para pedir información son encodeados en la URL luego del recurso, en este caso action.php, y luego de un signo de pregunta. Y cada uno de los parámetros enviados es enviado de la forma label igual valor y separados por un ampersand. Y también es importante destacar que muchos de los caracteres son transformados utilizando las entidades que vimos previamente. Por ejemplo, en este caso el arroba es encodeado utilizando porcentaje 40.
password, como no tiene ningún carácter especial, podemos leerlo perfectamente. Comúnmente la información sensible no es enviada en forma de GET, ya que es muy fácilmente accesible. Y también es importante destacar que aunque es posible utilizar métodos GET para realizar actualizaciones en el servidor, esto es altamente desaconsejado. Muchas veces se hace por comodidad, pero en el largo plazo esto lo único que hace es traernos problemas. Otra característica importante es que cualquier formulario enviado utilizando el método GET no nos va a permitir las mismas características que un formulario enviado utilizando el método POST. La más importante de las funcionalidades que perdemos utilizando GET es el upload de archivos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando enviamos un formulario utilizando la cláusula POST? El contenido de los campos es de nuevo enviado en forma de clave valor con el label y el valor de ese campo. En este caso no tenemos las restricciones de tamaño tan grandes como las tenemos en el caso de las peticiones GET. En toda petición GET tenemos una cantidad de caracteres que podemos enviar que depende del servidor, pero está en el orden de los miles, 1500, 2000 caracteres, dependerá un poco de la configuración del servidor, pero es un número muy limitado y que está restringido a unos pocos kilobytes. En el caso de las peticiones POST, en principio esta restricción no existe, aunque la mayoría de los servidores limitan la cantidad de información que podemos enviar, ya sea a unos pocos megas para subir archivos o incluso 1 o 2 gigabytes si tenemos que subir cosas realmente grandes. En cualquiera de los casos, tanto si utilizamos POST como si utilizamos GET, la forma de trabajo desde el lado de PHP es muy similar. Se utiliza pesos-get o pesos-post para acceder a la información enviada por el browser del lado del servidor. En el caso de que se enviase un archivo, existe otro superglobal llamado pesos-files que nos va a permitir acceder a los archivos que estemos subiendo. Luego, la operatoria es idéntica en cualquiera de los casos. Get y post son arrays asociativos que utilizan la clave del formulario, por ejemplo, user y password en este caso, para acceder a la información. Y como decía previamente, es indistinto cómo haya sido enviado. En ambos casos voy a poder utilizar un array asociativo para interactuar con la información enviada. Lo dije previamente, pero es importante reforzar este concepto. La única forma de enviar información en forma de post desde un browser, sin utilizar JavaScript al menos, es utilizando un formulario. Las peticiones GET también pueden ser invocadas desde un formulario, pero también se producen cuando uno escribe una URL en el browser. Cualquier petición que se realice luego de hacer un enter en la URL del browser va a causar una petición GET que va a ir al servidor. Y una utilidad
bastante explotada cuando nuestro servidor soporta peticiones GET con parámetros es que podemos copiar y pegar la URL, enviársela a otra persona y esta persona va a ver si tiene los mismos permisos, al menos en la página, y si se dan algunas condiciones, va a poder ver la misma información que nosotros estamos viendo en pantalla. Es por eso que los parámetros GET son muy utilizados en lo que tiene que ver con filtrado de datos, restricciones en cuanto a fechas, categorización y toda operación que uno puede llegar a querer compartir con otra persona o incluso guardarla en un bookmark. Además de los métodos get y post, existen otros métodos menos utilizados. Head, por ejemplo, nos permite realizar la misma operatoria que con get, pero no devuelve la información, o no espera al menos que la información sea devuelta al browser. En realidad head no se utiliza prácticamente nunca. Después, put y patch nos permiten realizar actualizaciones en forma completa, en el caso de put, o patch en forma parcial. Aunque en realidad estos métodos son utilizados muy poco. Delete es un método que sí es utilizado y se utiliza, como se podrán imaginar, para borrar algún recurso en el servidor. Como ya vimos con get y post, por más que realicemos una operación de tipo delete, el servidor luego tiene que realmente hacer esa operación en el servidor. Esto quiere decir que por más que realicemos un delete a un recurso específico, esto no quiere decir que realmente ese recurso vaya a ser borrado. Depende del servidor realizar esa operación o no. Y por último, options, lo que nos permite saber es qué operaciones están disponibles en un recurso específico. Es decir, podemos realizar una petición options para saber si get y post están habilitados o si algunos otros verbos están habilitados para su uso. Y con esto terminamos lo que tiene que ver con métodos HTTP. Ahora veamos otra característica de PHP. Como casi cualquier lenguaje de programación moderno, PHP implementa el paradigma de programación orientada a objetos, es decir, implementa clases. Clases, interfaces y todo el conjunto de funcionalidades que vienen con ellos. Primero veamos el tema de las clases. Las clases se declaran con la palabra reservada class. Y los atributos de una clase pueden utilizar los modificadores de acceso public, protected y private, muy al estilo de cómo se hace en Java. Una sutil diferencia que tenemos es que para declarar un constructor, que no es obligatorio, lo tenemos que hacer con --constructor. Presten atención porque esta es una fuente de bugs bastante común. Generalmente se olvida el doble guión bajo o se declaran utilizando el mismo nombre de la clase, como lo hacían en Java, y esto obviamente no funciona. Las instancias de clases en PHP se declaran utilizando la palabra reservada new y respetando los principios de la programación orientada a objeto.
además de utilizar modificadores de acceso, o mejor dicho, en conjunto con la utilización de modificadores de acceso, los atributos deberían ser expuestos a través de getters y setters para su consumo y actualización. En los ejemplos que tenemos en pantalla, en el primer ejemplo, vemos que se está utilizando el modificador de acceso public y se está accediendo directamente a los atributos. Y en el segundo ejemplo vemos que el atributo name es declarado como private y es accedido luego a través de métodos públicos que nos permiten devolver o actualizar el name. Obviamente les recomendamos que utilicen el segundo approach cuando estén creando sus clases. Respecto a los métodos, estos pueden ser de instancia o estáticos. Los métodos de instancia pueden acceder a atributos estáticos, pero no así en el sentido inverso. Es decir, los métodos estáticos, por no requerir de la existencia de una instancia de una clase, no pueden acceder a los atributos de la instancia. Los atributos y métodos de tipo estáticos son conocidos como métodos de clase y atributos de clase, de la misma forma que ocurre en Java. A diferencia de Java, lo que no tenemos en PHP es el concepto de clase estática. Es decir, no tenemos una clase accesible desde cualquier parte del código como nos pasaba en Java. Ahora bien, ¿cómo accedemos a los métodos? Para acceder a un método de instancia, utilizamos siempre el guión y mayor. Y para acceder a los métodos de clase, utilizamos el nombre de la clase, dos puntos, y el nombre del método estático. Aunque es posible también acceder a métodos estáticos a través de un objeto y el guión mayor, lo que les recomendamos es utilizar siempre la notación que tenemos en pantalla. Es decir, para acceder a métodos de clase, utilicen la notación de dos puntos. Ahora veamos un poco el ejemplo que tenemos. En la clase myClass tenemos declarado un atributo público de instancia y un atributo público estático. Y estos son accedidos a través de el incremento de estos dos atributos. Fíjense que para el acceso del atributo de instancia se usa el guión y mayor, y para el incremento del atributo de clase se utilizan los dos puntos. El acceso es de nuevo, el acceso para mostrar los datos desde getAttributes es de nuevo utilizando los mismos modificadores. Y luego vemos en un ejemplo bastante corto que si incrementamos el atributo estático teniendo dos instancias, vamos a obtener el mismo valor en ambos objetos, porque como ya saben por Java, los atributos estáticos son compartidos por todas las instancias de una misma clase. Bien, en cuanto a
herencia y clases abstractas. De nuevo, PHP tiene funcionalidades bastante estándar en cualquier lenguaje de programación moderno. Es decir, las clases abstractas se declaran anteponiendo el modificador abstract, y para la herencia utilizamos el modificador extends. Entonces sería clase hija, extiende de una clase padre. En el ejemplo que vemos tenemos una clase persona que es extendida como estudiante y profesor para tener funcionalidades especializadas para profesores y estudiantes. Y vemos que luego podemos instanciar tanto un estudiante como un profesor, y obviamente no podríamos instanciar una clase persona porque esta es abstracta. Sin embargo, toda esa funcionalidad es heredada por sus clases hijas. Como les decía, es un tratamiento de herencia de clases estándar en cualquier lenguaje de programación moderno, y como pasa en la mayoría de los casos, PHP implementa solo herencia simple, a diferencia de lo que sucede en lenguajes como C. Por último, en lo que refiere a programación orientada a objetos, PHP implementa también interfaces. Las interfaces poseen la misma funcionalidad que tienen en otros lenguajes de programación moderna. Lo que nos permiten es especificar que una cierta clase debe implementar un conjunto de métodos declarados en la interfaz y que tiene que hacerlo con una serie de parámetros, y que además obviamente tienen que implementar todos esos métodos. Para implementar una interfaz utilizamos la palabra reservada interface, y la construcción que nos queda es class, nombre de la clase, implements, nombre de la interfaz. Una clase puede implementar una o más interfaces dependiendo de nuestras necesidades. Y cada clase que implementa una interfaz tiene que importar el archivo que la contiene antes de poder utilizar a la interfaz. Esto quiere decir que tienen que hacer un required once del archivo donde está declarada la interfaz antes de declarar su clase. Es muy importante que se familiaricen con el uso de interfaces, ya que estas van a ser muy utilizadas cuando lleguemos a los temas de acceso a datos, ya sea de file system como de base de datos, en próximas clases. Respecto al ejemplo, vemos que tenemos una clase usuario con sus métodos y atributos, una interfaz user collection, y después tenemos la implementación de la clase user collection que implementa la interfaz y user collection. En esta, como es de esperar, vemos que están declarados los dos métodos add y getAll, que están declarados en la interfaz, y además tenemos un constructor y la lista interna que será utilizada para el manejo de la colección. Como vemos, ambos métodos, add y getAll, respetan perfectamente la firma de la interfaz, y también vemos que en la interfaz no utilizamos los modificadores de acceso, ya que estos no son utilizados en la interfaz. Se supone que si uno crea una interfaz es porque estos métodos
van a ser públicos en la clase que la implementa. Por último, en este video vamos a repasar el tema del namespace. Un namespace es un espacio que nos sirve para encapsular elementos de una forma similar a como los sistemas operativos utilizan las carpetas o directorios para encapsular archivos. Entonces, una clase que está dentro de un namespace solo puede ser accedida utilizando la palabra reservada use. Entonces, por ejemplo, para utilizar la clase person que está dentro del namespace models, tenemos que utilizar la construcción use models / person y le podemos dar un alias utilizando la palabra reservada as, con lo cual luego podemos hacer un new de la clase person directamente. Si no usáramos el as, deberíamos repetir el models / y el nombre de la clase. Es importante destacar que además de hacer el use previamente, y como sucede en todos los otros casos, tenemos que realizar el require once del archivo que contiene a la clase. Desde ahora, cuando utilicemos namespace, no solo va a ser necesario hacer el require de los archivos, sino que además vamos a tener que hacer el use antes de poder instanciar a la clase. En próximas clases vamos a ver que existen mecanismos en PHP que hacen que no sea necesario realizar siempre esta doble operación de requires once y use, pero por ahora los invito a utilizar esta construcción hasta que tengamos la oportunidad de ver el tema correspondiente. Y bien, con esto damos por concluidos los contenidos de este video. Hasta luego.